Buenos días. Quiero agradecerle al grupo de residentes que siempre año tras año nos invitan a este congreso y darle las gracias a todos por asistir, al decano, al doctor Carlos Barrera, que fue una de las personas que estimuló mi ingreso a medicina interna. Y bueno, vamos a dedicarle esta charla a Edgar Pertús, que nos está protegiendo, como decían en la última gráfica, y que nos siga cuidando desde allá arriba a todos. Definitivamente, cuando nos dieron este tema, uno decía, bueno, realmente el título del tema de la urgencia de la UCI no debería ser como tan real, ¿cierto? Nosotros queremos que todos los pacientes que tengan una cetoacidosis diabética sean bien controlados en la urgencia y de ninguna manera lleguen a la unidad de cuidados intensivos. De hecho, si nosotros nos damos cuenta, la mayoría de los pacientes que son bien tratados en las primeras 6 horas tienen ya criterios de resolución de la enfermedad y podrían ser manejados en salas de hospitalización. Nosotros en Colombia tenemos muy poco, pero muy poco con respecto a los datos estadísticos de cetoacidosis diabética. La idea es que formemos unos nuevos datos y los tengamos, ojalá en Barranquilla, porque la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar hiperglicémico son las complicaciones más graves y potencialmente mortales de la diabetes mellitus. Sin embargo, nosotros nos podemos dar cuenta que la mortalidad de la cetoacidosis diabética no es alta. La mortalidad de la cetoacidosis diabética es menor del 5% y la mayoría de las veces está relacionado con una enfermedad de origen. Es decir, ese paciente que llega con un episodio de compromiso tirotóxico, un paciente que llega con un síndrome coronario agudo, un paciente que llega séptico y puede desarrollar una cetoacidosis diabética terminando en la muerte. Eso nos lleva al 5% o menos del 5% si el paciente es bien manejado. De hecho, la tasa de mortalidad del estado hiperosmolar hiperglicémico sí es un poco más alto, está entre el 10 y el 50%. Esto está relacionado con muchas cosas. De hecho, las altas comorbilidades que tienen, la edad de los pacientes, entre otras tantas complicaciones que se desarrollan, como son la deshidratación severa, hipotensión y otras complicaciones además. En la patogénesis está claro y está establecido. De hecho, la cetoacidosis diabética es la que tiene más claro la patogénesis y la fisiopatología. El estado hiperosmolar hiperglicémico no la tiene tan clara. De hecho, lo primero que se va a generar es una reducción de acción efectiva neta de la insulina. Posteriormente va a haber un aumento de hormonas contrarreguladoras e incapacidad de la glucosa para entrar a tejidos sensibles a insulina, como cerebro, por ejemplo, hígado. Nosotros tenemos que tener claro que lo primero que ocurre es una reducción efectiva neta de la insulina. Debe haber un desbalance entre la producción de insulina o un déficit de insulina y el aumento y la producción de las hormonas contrarreguladoras. Eso va a estimular un aumento metabólico, ¿cierto? Se va a generar en ese momento lipólisis, glucogenólisis, gluconeogénesis, y ahí, en ese momento, es donde se va a generar la producción de cuerpos cetónicos. Ahí, si nosotros somos bien claros en la fisiopatología, y vamos a hacerlo de pronto un poquito más sencillo, nosotros producimos ácidos grasos libres, ¿cierto?, a partir de adipocitos, ¿ya? Esos adipocitos que se conviertan normalmente en ácidos grasos libres en el hígado deberían convertirse en LDL, VLDL y triglicéridos, pero por efecto de la palmitoiltransferasa de carnitina 1 terminan convirtiéndose en cuerpos cetónicos. Esos cuerpos cetónicos en algún momento tienen que ser bloqueados y se va a generar una disminución del bicarbonato, que es el que va a salir a cubrir esa producción de cuerpos cetónicos. Nosotros tenemos que ser claros en la fisiopatología. ¿Por qué?
porque lo que va a generar el cambio de que no se produzca LDL, VLDL, sino cuerpo cetónico, va a ser la producción de las hormonas contrarreguladoras. Si nosotros tuviéramos un solo disparo, tendríamos que dárselos a las hormonas contrarreguladoras, no más. Ellas son las que van a estimular la palmitoiltransferasa de carnitina 1 para que se conviertan en cuerpos cetónicos y no en lo que normalmente se debería presentar, que es LDL y VLDL. Por eso el tratamiento siempre va a ir encaminado a el cubrimiento fisiopatológico. ¿Cuál es? El bloqueo de las hormonas contrarreguladoras. Más adelante vamos a darnos cuenta por qué nosotros tratamos siempre de sostener infusiones de insulina y por qué nosotros tratamos siempre de mantener a nuestros pacientes con una infusión, no importa la dosis, sino el bloqueo de las hormonas contrarreguladoras. Los cuerpos cetónicos, los más importantes definitivamente son el hidroxibutirato y el acetoacetato, que cumplen más o menos con el 75%. Realmente la acetona no es la que nos hace daño, no genera cetoacidosis diabética, pero puede generar en estos pacientes, por su excreción a nivel pulmonar, nos puede generar ese olor a fruta que puede ser tan característico de nuestros pacientes diabéticos. Nosotros tenemos que tener claro que la medición de estos cuerpos cetónicos hace parte de la tríada importante para el diagnóstico de la enfermedad. Si nosotros nos dimos cuenta ahorita, uno de los primeros criterios es la reducción neta de la insulina, lo que va a generar en algún momento la hiperglicemia. El segundo va a ser la producción de cuerpos cetónicos y por fisiopatología, lo que nosotros nos acabamos de dar cuenta, el bicarbonato como tercera intención para tratar de cubrir estos cuerpos cetónicos. Entonces ahí radica la importancia de entender la fisiopatología en el enfoque diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. Cuando nosotros buscamos, de hecho, el efecto fisiológico de la diabetes, no tenemos la forma de evidenciar directamente hasta el momento lo que es el funcionamiento de células beta. La única forma que tenemos de identificar el funcionamiento de células beta son los derivados de la proinsulina, que son la insulina, ¿cierto? Y en una forma equivalente se va a producir el péptido C. De una forma igual se va a producir. Entonces, la única forma de identificar la disfunción o el buen funcionamiento de las células beta pancreáticas sencillamente es midiendo los niveles de péptido C. Si tenemos menos de 1.5, estamos frente a una disfunción de célula beta y eso es lo que nos va a marcar en este momento el estado del paciente. Nosotros tenemos factores precipitantes, todos los tenemos claro. Casi nunca la enfermedad se presenta por sí sola como una cetoacidosis diabética. Debe haber un factor precipitante y nosotros debemos de conocer cuáles son los más importantes. Definitivamente las infecciones son la principal causa de factor precipitante para desarrollar una cetoacidosis diabética, ¿cierto? De esos, las infecciones urinarias y las neumonías corresponden al 60% de todos los factores predisponentes o precipitantes de la enfermedad. Lo otro es el paciente que debuta con cetoacidosis diabética, que está entre el 20 y el 25%. Cuando nosotros tenemos un paciente que está debutando con cetoacidosis diabética y lo hace en edad adulta, generalmente está relacionado con algunas características. Es ese paciente que nosotros tenemos que es obeso, además ese paciente que tiene algún otro trastorno metabólico y está relacionado con altos niveles de estrés. El abandono o errores en la administración de insulina corresponden al otro porcentaje alto, que es entre el 15 y el 20%, los traumatismos graves, la cirugía y los fármacos que tienen que ver con el metabolismo de los hidratos de carbono también están relacionados directamente con el desarrollo de la enfermedad. Entre esos, lo que más utilizamos de pronto son los glucocorticoides, que están relacionados directamente. Entre las manifestaciones clínicas, nosotros tenemos que tener claro algunas cosas. La triada que todo el mundo conoce de polidipsia, polifagia, poliuria,
está asociado también a pérdida de peso y además a esa sensación de fatiga. Son síntomas generales que presentan los pacientes con cetoacidosis diabética. Nosotros sabemos que presentamos una poliuria porque hacemos una diuresis osmótica. Además de eso, comenzamos a presentar algunos datos de deshidratación y comenzamos a presentar polidipsia en nuestros pacientes. Estos van a ser los síntomas característicos y signos característicos de inicio de la enfermedad. Pero para nosotros hacer un diagnóstico realmente diferencial entre un estado hiperosmolar no cetósico, estado hiperosmolar hiperglicémico y la cetoacidosis diabética, tenemos que tener claro algo: el tiempo de inicio de la enfermedad. Realmente nosotros le venimos diciendo a nuestros pacientes: ¿hace cuánto le empezó a usted la enfermedad? Y el paciente dice: no, yo tengo aproximadamente 1 semana, 2 semanas de estar presentando polidipsia, polifagia, poliuria. Ese paciente difícilmente está en una cetoacidosis diabética. El paciente con cetoacidosis diabética es un paciente agudo que en menos de 24 horas desarrolla la enfermedad. El paciente presenta respiración de Kussmaul, presenta algunas otras alteraciones de grados de deshidratación, que nos hace pensar que estamos frente a un paciente con cetoacidosis. La hematemesis se presenta entre el 20 y el 25% de los pacientes con cetoacidosis diabética. En los grandes estudios que se han hecho endoscopia y lo que se ha evidenciado ahí es que hacen una gastritis hemorrágica. Entonces, no podemos dejar de pensar cuando nuestros pacientes llegan diabéticos con un sangrado que estén desencadenando también un proceso de cetoacidosis diabética. El dolor abdominal se presenta hasta en el 75% de los pacientes con cetoacidosis diabética, y aquí nos vamos a detener un poco, porque realmente durante toda la vida hemos tenido la dificultad para hacer el diagnóstico o el diagnóstico diferencial entre la cetoacidosis diabética y la pancreatitis. El dolor abdominal fisiológicamente o fisiopatológicamente está basado por la deshidratación y por la acidosis. Entonces, cuando nosotros queremos hacer un diagnóstico diferencial, como más adelante se van a dar cuenta, es difícil porque la amilasa y la lipasa van a estar elevados. Entonces, no tendríamos en esos momentos argumentos de juicio para poder definir si nuestro paciente está frente a una pancreatitis, que la puede desarrollar entre el 10 y el 15% de los pacientes además con cetoacidosis, o frente a una cetoacidosis metabólica pura. ¿Cuál es la recomendación en este caso? Hidrate bien su paciente, corrija la acidosis metabólica. Obvio, no la vamos a corregir con bicarbonato, ya conocemos cuál es la fisiopatología, la vamos a corregir con insulina. Y si el paciente no mejora nuestro dolor abdominal, podemos pensar que estamos frente a otra cosa, como en este caso lo más frecuente, como les comentaba, un 10 o un 15%, es una pancreatitis aguda. Entonces, es para tener en cuenta. Si nosotros hacíamos las revisiones hace muchos años, Shoemaker decía que el dolor abdominal era causado por un hilio en el contexto de un paciente con hipocalemia. Ya está determinado que es estrictamente por deshidratación y acidosis. La taquicardia y la hipotensión es característico de estos pacientes con un alto grado de deshidratación, que es lo que nos puede llevar en este momento a generar estos síntomas. La alteración de la conciencia es algo muy importante. Realmente es un grado de severidad, es algo que a nosotros nos asusta, y de pronto a veces tenemos la duda y decimos: bueno, ¿será que nuestro paciente está con un SB? ¿Será que nuestro paciente tiene alguna otra razón para haber hecho esta alteración del estado de conciencia? Es sencillo. Nosotros tenemos que hacerle la osmolaridad sérica a nuestro paciente, y difícil un paciente con una osmolaridad menor de 320 hace alteración del estado de conciencia. Por esta razón. Entre 330 y 350 se puede generar la sospecha, pero con toda seguridad, con más de 350 de osmolaridad, ya nuestro paciente debe tener alteración del estado de conciencia. Entonces, para tener un argumento de juicio y poder basarnos en algo para determinar la conducta de realizarle una tomografía a nuestro paciente, debemos que tener claro nuestra osmolaridad sérica, o la del paciente. En los datos de laboratorio está muy claro. A ver, es muy difícil también que nuestros pacientes nos hagan una cetoacidosis diabética con una glicemia menor del 50%, menor de 250 miligramos sobre decilitro. Pero
hay un 18% de los pacientes que desarrolla cetoacidosis diabética con estados euglicémicos. Entonces, tenemos que tenerlo en cuenta también. El anion gap es importante para determinar la severidad de nuestro paciente. Todos sabemos que el anion gap elevado es característico de los pacientes con cetoacidosis diabética, con sepsis, con hipoperfusión. Y en este caso, si no tiene falla renal y todo lo anterior que había comentado, es muy probable que estemos en el contexto de un paciente con una cetoacidosis diabética. Los gases arteriales, no hay necesidad, si lo que queremos evidenciar es el pH de nuestro paciente, realmente la diferencia entre el pH arterial y venoso es de 0,015 a 0,030, o sea que realmente no es tan importante hacerle gases arteriales a nuestro paciente horario, ni cada 2 horas como lo queríamos observar anteriormente, pero en un inicio de la enfermedad sí es necesario. La hemoglobina glicosilada, porque queremos saber realmente si el paciente ha tenido un control metabólico aceptable en los últimos 3 meses y saber si hay un grado de descompensación agudo de nuestro paciente, es decir, lo que comentábamos ahorita, un episodio séptico u otro evento que nos esté generando la enfermedad. El hemograma, porque nosotros siempre queremos descartar enfermedades que nos estén generando este posible evento. La toma de decisiones como la colocación de antibióticos, el buscar infecciones, está basado casi siempre en nuestra conducta diaria por los leucocitos. Ese es el común denominador, ¿cierto? Ni siquiera por los datos de respuesta inflamatoria, sino que los médicos generales, los especialistas inclusive, toman el hemograma como la indicación para colocarle el antibiótico a nuestros pacientes. Ellos dicen que si tiene unos leucocitos menor de 16.000, es muy poco probable que nuestro paciente esté infectado. Y en el contexto de un paciente mayor de 25.000, hay alta probabilidad de que nuestro paciente esté en un episodio de infección y sea lo que nos esté generando esto. Entonces, no hay necesidad de iniciarle antibiótico a nuestro paciente en el contexto, como les decía, de un paciente deshidratado, con un paciente con una descarga adrenérgica importante, con la aparición de las hormonas contrarreguladoras, que tenga 14.000, no hay ningún inconveniente, no hay necesidad de iniciarle tratamiento antibiótico y se puede iniciar manejo para la cetoacidosis sin necesidad del antibiótico. Buscar otras causas. La amilasa y la lipasa, como les decía, nuestros pacientes van a estar elevadas, no va a ser marcador de pancreatitis. Por más que estén 3 veces aumentadas, no interesa. Aquí la lipasa también elevada no va a ser un dato específico y nos podría ayudar de pronto después de 72 horas el realizar imágenes con nuestros pacientes. Todo paciente que tiene cuerpos cetónicos o cetoacidosis no tiene cetoacidosis diabética. De hecho, los que en alguna vez les ha dado el famoso guayabo, muy seguramente están en un episodio de cetoacidosis, ¿cierto? Pero ¿cómo hacer nosotros para diferenciar de un paciente que tiene una cetoacidosis alcohólica o una cetoacidosis por inanición? La cetoacidosis alcohólica muy rara vez hace hiperglicemias o hace glicemias entre 200 y 250, muy poco. La tendencia de ellos es hacer hipoglicemia. Lo otro es la historia clínica. La historia clínica, uno le pregunta al paciente qué estuviste haciendo anoche, qué hiciste el fin de semana, y se darán cuenta que el paciente de pronto estaba tomando algún tipo de alcohol. Y lo más importante en la posibilidad de que se pueda medir es medir hidroxibutirato, acetoacetato, y la relación normal de ellos es 3:1. En la cetoacidosis alcohólica la relación es 7:1, es decir, se aumenta, y eso es una forma de nosotros poder identificar que el paciente está frente a una cetoacidosis no de origen diabético, sino de origen alcohólico. Igual se comporta la cetoacidosis por inanición, hipoglicemia, se le hace una buena historia clínica, y este quizás es uno de los principales inconvenientes que tenemos. Yo el año anterior vi alrededor de, no sé, como 20 o 30 pacientes entre 40 y 50 años con cetoacidosis diabética. Una cosa que es bien rara realmente, y casi siempre que uno le pregunta de pronto a los ancianos, dice es que tiene 4 y 5 días que no come, como es el desarrollo natural del estado hiperosmolar. El paciente que entra en inanición, el paciente que no come, que está ahí en su casa postrado, deshidratado,
cuando le hacen los cuerpos cetónicos, que llega a la clínica, obvio tiene hiperglicemia porque nuestro paciente es diabético, tiene cuerpo cetónico positivo y el primer enfoque es cetoacidosis diabética. Entonces es un gran inconveniente para nosotros el no hacer un diagnóstico diferencial con una cetoacidosis por inanición. La metformina genera una acidosis láctica importante y se ve un poco más en aquellos pacientes que tienen una creatinina por encima de 1.5. A evaluar la utilización de estos pacientes acá. Y en el estado hiperosmolar no cetóxico ya sabemos cómo hacer el diagnóstico diferencial, hacer la osmolaridad, la historia clínica, el tiempo de evolución de la enfermedad. Cuando nosotros tenemos y buscamos hacer una clasificación, tenemos que evidenciar para qué nos va a servir o dónde vamos a meter nuestros pacientes realmente. Nosotros queremos saber si nuestro paciente con una severidad alta o un paciente con una cetoacidosis severa debería ir a la unidad de cuidados intensivos. Nosotros lo tenemos claro. Para tomar los datos no vamos a tomar todos los datos que están acá. Se darán cuenta que el resto son prácticamente iguales. El pH arterial con menos de 7 es de cetoacidosis severa. Un bicarbonato menor de 10, cetoacidosis severa. Un anion gap mayor de 12, cetoacidosis severa. Y el estado de conciencia, cuando el paciente está en estupor o coma, nos da una cetoacidosis severa. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a observar en nuestro paciente para poder definir si va a ir a la unidad de cuidados intensivos. Hacer el diagnóstico, los criterios de severidad es muy importante al ingreso. Es muy pocas veces los pacientes se les hace el anion gap para determinar si es severo o no. Y los criterios de hospitalización son sencillos. Ese paciente que no tiene una cetoacidosis leve, ni tiene una acidosis severa, sino que está en el contexto de un paciente con una cetoacidosis moderada, con una hiperglicemia mayor de 250, una acidosis metabólica que no es menor de 10 el bicarbonato, sino menor de 15, un pH entre 7.30 y 7, una cetonemia mayor de 1 milimol o cetonuria, y además suele acompañarse de un gamma amniótico elevado con estado de deshidratación. Este paciente lo podríamos manejar en piso realmente, aunque la resolución de la enfermedad casi siempre se da en las primeras 6 horas. Si nosotros nos damos cuenta, cuando un paciente es refractario, los grandes diagnósticos que se han hecho diferenciales es porque uno le instaura un muy buen tratamiento al paciente con cetoacidosis diabética y no responde. Si ese paciente, el bicarbonato no mejora, el pH no disminuye, definitivamente, él no aumenta, definitivamente estamos en el contexto de un paciente que puede estar en sepsis o un síndrome poliglandular o cualquier otra enfermedad que pueda estar generando la hipoperfusión y la acidemia metabólica en el paciente. Para entrar ya en el tratamiento, esto es sencillo. Todavía nosotros alcanzamos a observar en algunas instituciones que lo primero que se hace con nuestros pacientes es iniciarle insulina. Es una práctica realmente peligrosa, alto riesgo de que nuestros pacientes hagan edema cerebral. Por eso nosotros vamos a tener claro que lo primero con lo que vamos a iniciar el día de hoy es líquidos endovenosos. Nosotros vamos a determinar si nuestro paciente está en shock o no está en shock. Sí o sí, nuestro paciente en la primera hora, en el ingreso, debe tener 1 litro de solución salina, el 0.9%. Si mi paciente está en shock, yo continúo con solución salina al 0.9%. Si no está en shock nuestro paciente, vamos a determinar el sodio corregido. Vamos a corregir nuestro paciente 100 por encima de 100 de glucosa, le vamos a subir 1.6 al sodio. Si nuestro paciente tiene 300, le vamos a subir 2 veces 1.6, es decir, si el sodio está en 126, sería 3.2, sería 129.2, por ejemplo. Esto nos ayudaría a definir con qué otro líquido voy a seguir en mi paciente. ¿Cómo voy a hidratar a mi paciente? Si mi paciente tiene un sodio que es normal o elevado, que es lo que va a ocurrir en una gran cantidad de pacientes, corregido, vamos a colocarle a nuestro paciente solución al medio, a una tasa de infusión de 150 a 250 mililitros hora, dependiendo del estado de hidratación de nuestro paciente. Pero si el paciente tiene un sodio bajo,
indiscutiblemente hay que colocarle solución salina normal a nuestro paciente para mantener una muy buena hidratación. Esto se suma además que cuando nuestro paciente tiene una glicemia por debajo de 250, nosotros vamos a reanimar con 100 cc hora de dextrosa en agua destilada al 5%. Entonces quedaría una infusión clara, que es 150 cc de solución salina al medio más 100 cc de dextrosa en agua destilada al 5% y da una tasa de infusión de 250 cc hora entre los dos. Y así vamos a hidratar a nuestro paciente. La insulina no puede iniciarse porque nosotros tenemos que tener primero los valores de potasio. El potasio, si es mayor de 3.3, nosotros podemos iniciar, está entre 3.3 y 5.3, nosotros le iniciamos insulina al paciente y le iniciamos 20 a 30 miliequivalentes por litro a nuestro paciente de potasio. Si está por debajo de 3.3, nosotros no le podemos iniciar insulina a nuestro paciente, sino que le vamos a colocar los mismos 20 a 30 miliequivalentes por litro de potasio. Y si está con más de 5.3 de potasio, sencillo, se le coloca insulina y no se le coloca potasio a nuestro paciente. Es sencillo, normal y bajo se le va a colocar insulina, potasio, y si está bajo no se le va a colocar insulina. La insulina se va a colocar de la siguiente forma: es 0.1 a 0.15 unidades por kilo en bolo. Ese mismo bolo se lo podemos dejar, si nos da, el paciente pesa 70, se lo podemos dejar a 7 cc hora, porque ya quedaría una infusión a la misma dosis, pero en hora. Si le pusimos un bolito de 7 unidades endovenosa, haciendo una relación 1:1, 100 unidades de insulina en 100 cc de solución salina, le podemos colocar a 7 cc hora o 7 unidades hora, por ejemplo. Y el bolo previo de 7 cc. Si la glicemia no disminuye 50-70 miligramos por decilitro o 10% por hora, incrementar dosis de insulina a 0.1 unidades por kilo hora cada hora hasta que la glucosa disminuya a 50-70 miligramos. Y cuando la glucosa está por debajo de 300, disminuir la infusión de insulina y regularla más o menos a la mitad aproximadamente. Los criterios de resolución son bien claros. A ver, nosotros tenemos que tener una glucosa por debajo de 200, un bicarbonato por encima de 730 y un pH por encima de 730 y un bicarbonato por encima de 18. Todo esto sumado a que nuestro paciente debe comer. ¿Cuándo le vamos a dar de comer a nuestro paciente? Cuando él lo tolere. Cuando el paciente tolere, está corregido seguramente ya la acidosis y nuestro paciente puede ir a piso sin ningún inconveniente. Si nuestro paciente no come, es muy probable que tenga la posibilidad de recaída y que pueda hacer una acidemia metabólica posterior. Las complicaciones más frecuentes son hipoglicemia e hipocalemia. Todas estas están dadas por el uso o el mal uso de la insulina. Pero hay otras que son como la distensión gástrica, que va a estar dado realmente por hipocalemia en algún momento de nuestros pacientes, por la misma acidosis que hace también que nuestro paciente tenga distensión gástrica, acidosis hiperclorémica, que normalmente se va a presentar entre las 4 y 8 horas aproximadamente. No es tan frecuente como la gente se imagina, realmente no pasa o no supera el 10%. Y el edema cerebral. No podemos usar el bicarbonato con tanta frecuencia por el riesgo de acidosis paradójica, y el uso de este no puede llevar a edema cerebral. Entonces, está dentro del manejo de nuestros pacientes con cetoacidosis diabética como una medida alternativa, pero yo realmente lo dejo a nuestros pacientes cuando están haciendo arritmias o cuando están haciendo algunas complicaciones y colapsos cardiovasculares que pueden estar dados por una acidemia metabólica refractaria. Los estados de hipercoagulabilidad van a estar dados realmente por una hiperagregación plaquetaria, según lo que se refiere, y ya.